estamos acá con Carlitos en este lugar tan maravilloso. Estamos en una cava llena de vinos. No sé qué quiere decir, Carlitos. No sé cómo saldremos de acá. No sé. Lo bueno es que hay una sola puerta. Eso es bueno. Está pensado inteligentemente. Viste qué bueno. Y que la escalera sube, porque cuando, si te llegás a tomar, no te digo todo, pero un 10% de lo que hay acá adentro, y te entras a arrastrar, ya en 4 patas subís la escalera. Ya la tenés clara. Ya lo viste, eso ya lo vi. Ya lo vimos por los vidrios. Bien, me encantó. Bueno, Carlito, contame un poquitito cómo se está preparando este 2019 para el 2020, el carnaval. Vamos a empezar con ese tema. Y bien intensa la preparación, porque para arrancar el carnaval no va a ser de un solo proyecto, sino de 2, porque estoy trabajando con la clave. Entonces eso obligó a arrancar antes, para dejarlo pronto antes, para que no choque y hacerlo seriamente. O sea, sociedad anónima, por supuesto, pero también la clave. Entonces eso generó cambios en el 2019, como bien lo planteabas vos. Pero también hay otros proyectos que han aparecido, como por ejemplo, estuvimos en el Solís haciendo los 200 años del primer sorteo de lotería, y el actuar en el Solís, que es la segunda reconstrucción que hacemos como grupo de trabajo, donde la enorme mayoría es gente de Sociedad Anónima y del Consulado Cerro Ñato, porque ya habíamos hecho el centenario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que se hizo en el Mació, y aquella experiencia fue un poco la que trajo de la mano a esta. Entonces eso fue un trabajo de reconstrucción, hubo que investigar, escribir la obra, elegir el elenco, en fin, hacer todo, ¿no? Entonces la reconstrucción de vestuario, coordinar con otros elencos, participamos junto con el Ballet Folclórico de San José, municipal, lo cual ya implica relacionarte con la burocracia de algo estatal. Que no es poca cosa. Son otros tiempos, son otras formas de trabajar, tenés la solidez de la estructura, de la experiencia, todas esas ventajas, pero para poder aprovecharlas, hay que trabajar con los tiempos de ellos, con los protocolos internos, eso. Y eso es un aprendizaje también, entonces estuvo lindísimo. Ya sucedió, fue el 15 de julio, y vamos a hacerlo de nuevo en San José, y hay algunas conversaciones para hacerlo en algún otro escenario del interior. Eso fue lindísimo, pero se metió como una cuña en el medio de estos procesos. Y además estamos por filmar, el 18 de agosto lo vamos a hacer, vamos a terminar de filmar un piloto de un programa de humor para televisión. ¡Ay, qué lindo! Que nos tiene sumamente entusiasmados, contentos y recontrametidos, pero que también nos obliga a pensar bien, a organizar bien, porque no podemos descuidar el carnaval. Sí, totalmente. Entonces, que en lugar de ser un obstáculo, que sea un proveedor de momentos de encuentro, de ensayo, de preparación, de generación de cosas. Así que totalmente copado este año de lindos proyectos y todo que tengan que ver con el humor que viene muy bien. Se divierten muchísimo, ¿no? En los ensayos. Sí, y uno va agarrando oficio, y el oficio pasa por ver cómo se prepara el espectáculo, cómo se prepara una función en particular, porque hacemos fiestas todo el año, y muchas de ellas son temáticas, tienen que ver con el lanzamiento de un producto, con el aniversario de una institución, con el cumpleaños de una familia, entonces hay mucha información con la que trabajar y generar cosas que está divino. Pero vas aprendiendo cómo hacer reír con que el ex marido de la cumpleañera, junto con su actual marido, los hijos en común, hacer algún chiste que los involucre a todos sin ofender a ninguno, y todo eso va dando oficio. Después es mucho más fácil hablar de un tema político general en carnaval, que hablar de esos temas tan particulares y tan espinosos en el seno de la familia. Eso por un lado. Y después la otra cosa por la que va generando oficio tiene que ver con Raúl Roldán, mi tío, panadero de profesión y de vocación, que yo me acuerdo una vuelta lo veía muy mal a Raúl, cansado, ¿viste? Incluso seguramente hasta con alguna dolencia física,
y eran las 4 de la mañana y él estaba a la velocidad de siempre cortando la masa y preparando los bizcochos para meterlos en el horno. Y me acuerdo que le dije, espontáneamente, inocentemente, con 12 años, 11 años, no me acuerdo, digo, tío, pero ¿por qué no dejás y lo haces mañana? Sí. Y él me dijo una cosa que estuvo bárbara, me explicó que para ganarse que él disfrutaba mucho de la tarea de panadero, y que para ganarse el derecho y la posibilidad de hacerlo cuando tiene todo para disfrutarlo, también lo tiene que hacer cuando le duele la espalda o lo complican. Y entonces esa es la otra parte del oficio que se va agarrando. Hay momentos en los que estás, yo qué sé, estoy conversando con una de mis hijas y esa conversación tiene que ver con temas emocionales, que nos comprometen, que nos tocan, que nos movilizan, y en un momento tengo que decir, bueno, me voy para Florida, estoy llegando de vuelta a tal hora, ahí la seguimos, no, mejor mañana, pero es así. Y entonces voy a decir, pero pucha, o el domingo al mediodía, y salió una actuación, y el domingo al mediodía capaz que estás en la otra punta del país haciendo un taller o haciendo una actuación o lo que sea. Y muchas veces uno o se cruza con los cumpleaños, casamientos. Los casamientos de mis primos estuve en todo, pero en ninguno estuve toda la noche. Claro, un ratito como para saludar y... Claro, o más rato, pero una escapada en el medio y me pasaban a buscar los compañeros, yo de traje, pasaban a buscar con la ropa de la actuación y seguíamos. Pero era la forma, siempre ha sido la forma de pagar el derecho, de ganarme el derecho, a cuando está todo para disfrutarlo, también poderlo hacer. Y bueno, y con el oficio terminás disfrutando hasta esos momentos. Sí, claro. Hasta el ir apurado, no terminar de comer, perderte el plato principal, que capaz que te lo hicieron justo para vos. Claro. Y bueno, está. Pero estás ganando la posibilidad de hacer lo demás. Dentro de tu alocución también dijiste de talleres. ¿Qué tipo de talleres estás brindando? El último fue en Mercedes. Es algo que hago hace muchos años, pero esporádicamente. Yo soy docente, soy maestro, y mamá me dijo una vuelta que la túnica no se cuelga nunca. Y es una expresión preciosa, y yo lo vi con ella cuando en las vacaciones, todas las vacaciones, ella fue guardando en un bollón, todo un verano, comía una ciruela y le guardaba los huesitos, los carocitos de la ciruela, y en otro los carocitos del durazno. ¿Por qué? Porque era maestra de primero. Y para trabajar con conjuntos, y hacer conjuntos, si vos lo hacés con una fichita es una cosa, pero si vos le cambiás las texturas, es más interesante para el niño. Entonces ella, a 2 meses de su próxima clase, con niños que todavía no ha conocido, ya pensaba en ello e iba guardando los carozos. Bueno, esas cosas del maestro, si realmente amaste la profesión, te van a acompañar toda la vida. Totalmente. ¿Cómo no hacer en algún momento el proceso de pensar que bueno estaría compartir esto con carnavaleros, especialmente del interior, para que no tengan que hacer todo el camino de aprendizaje y desde cero y puedan aprovecharse de la experiencia? Claro. Entonces, bueno, es eso, desde cuestiones generales de la puesta en escena, aplicadas al humorismo y al carnaval en general, teorías generales de teatro, sí. Pero bajadas a tierra y a Uruguay, a esta tierra. Por favor, claro. Como yo siempre digo, vivimos en Uruguay. Claro, no olvidemos ese detalle. Claro, totalmente. Y un Uruguay que tiene características especialísimas, que el montevideano no siempre lo conoce. Se da mucho el carnavalero de Montevideo, o el artista en general, que de Montevideo va a hacer un taller al interior, y es medio, vengo a darte lo que yo tengo y vos no tenés. Cuando los del interior sabemos que es una cuestión muy compartida, y que lo que el mejor enfoque es, vengo a contarte lo que yo aprendí, y como un poco conozco de lo que vos sabés, charlemos un poco más y veamos cuáles de esas cosas se pueden aprovechar. Porque si vos tenés a orillas del Olimar, o en la Patria Gaucha, en Tacuarembó,
una movilización de gente muy grande que se parece a la que hay en Montes, que haya parcería y que hacen instalaciones, reconstruyen históricamente. Y bueno, ahí hay un camino hecho y sabido. El año pasado en el desfile, el carnaval pasado, este año, desfilamos con gente de Cardona, con quienes reconstruimos una carroza, pero son carrozas que ellos hacen para la fiesta de la primavera siempre. No tiene que ir alguien de Montevideo a Cardona a decirle, mirá, esto se hace así. Sí, ya sabemos. Sí, Lo hacemos claro, todos los meses y sin que nos apoye la intendencia. Eso es muy cierto. Entonces, claro, o en Tala, que también pasa algo por el estilo, o en Dolores. En fin, hay un mundo de experiencia. Si te vas para la frontera con Brasil, hay un mundo de experiencia, en ese caso del carnaval de desfile, que la construcción de cosas para ese desfile no nace y muere cada carnaval. Hay batallones de gente que deshacen las lentejuelas, la pluma, lo guardan, lo acopian, y cuando hacen el carnaval que viene ya saben, sí, pero tenemos tanta pluma azules que usamos de tanto. Entonces ya están pensando en un proceso largo que ellos podrían enseñarle a los montevideanos. Entonces, Paulo Freire, un interesantísimo educador brasileño, él decía que él hablaba de oprimidos y opresores en su forma de ver la educación, entonces que no había que educar a los oprimidos para que pasaran a ser opresores. No había que educar a alguien que no accede a cosas, conocimiento por ejemplo, para que una vez que acceda a él deje afuera a los demás, sino para generar una nueva ecuación. Y de la mano de eso, decía, por ejemplo, a los niños que viven en las favelas en Brasil, no hay que decirle, vos escribís mal, así se escribe. Habría que decir, y ahora cuánto más con toda la tecnología de los celulares, ¿no? Entonces te comunicás mal, están mucho más comunicación con el lenguaje escrito que las generaciones nuestras, a través de los mensajes de celular, por ejemplo. Entonces eso es una herramienta a favor. Y él lo que decía es, al niño hay que decirle, tú escribes bonito. Para comunicarte, hacelo como mejor lo sienta. Ahora, no te olvides que el otro te tiene que entender. Y yo te voy a enseñar una forma, herramientas para que todos te puedan entender. Parece una tontería. Es una forma de plantarse frente al hecho educativo, a la comunicación o al arte, que por eso lo decía yo ahora. Es como decirle a la gente del interior, como nosotros, de otros lados, lo que haces está muy bueno. Hay algunas modas estéticas con las que te van a esperar allá. Vos vas a decir tal y tal cosa porque eso todavía lo usamos acá, pero en Montevideo vas a perder la prueba de admisión, por ejemplo. Y desde cuestiones muy generales hasta sutilezas, como por ejemplo, que se lo dijimos al jurado este año, si este planteo lo hace el Coco Rivero y yo jurado no lo entendí, es una propuesta. A ver cómo es, me esfuerzo por entenderlo. En cambio, este lo hace otro. No, este canario en realidad no lo entiendo porque no lo hizo bien. Caramba. Y nos pasó específicamente con un cuadro muy lindo, que era el cuadro del silencio, que se hacía en lenguaje de señas, y en un momento lo único que se entendía, el baile quedaba un poco dislocado, no se comprendía lo que quería decir hasta que se detenía el baile. La música se detenía, el cantante se detenía, y en el completo silencio el único mensaje que había estaba en lengua de señas. Y provocamos el extrañamiento del espectador, el decir, pucha, no entiendo nada. Porque es lo que le pasa al sordo cuando está al lado tuyo y no están mirando y todos se escuchan por los altoparlantes en la actuación, no le pueden ver los labios. ¿Y qué está sucediendo? Cierto. Lo pusimos en el lugar del otro, que además era el nombre del espectáculo, ¿no? En el lugar del otro. La jurado, Garabedian, no entendió eso. Y dijo, fue un error porque yo no entendí la coreografía.
Sí, esa era la intención. Eso. Y ahí es que le dijimos, claro, lo hicieron estos canarios, seguramente se equivocaron. No nos diste la chance del respeto que sí le darías a un conocido tuyo de tu ambiente acá en Montevideo. Entonces esas cosas también están buenas y son parte del aprendizaje y parte de lo que planteamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya que estamos hablando de estos hermosos espectáculos que has brindado a tanto público, también te vimos en alguna cadena de supermercados por ahí también, chiviando por ahí, y bueno, que nos acercamos a saludarte también. Pero la pregunta, ¿cómo fue tu acercamiento al carnaval? ¿Cómo dijiste, bueno, voy a acercarme al carnaval o voy a juntarme con toda esta cantidad de gurises y voy a hacer un grupo? ¿Cómo fue tu primera vez? Mirá vos que tu primera vez. Está buenazo. Tiene que ver con Raúl Roldán, ese tío, que además de panadero escribía las letras de una murga, La Bruja Loca, que salía en... ¿Qué nombre, La Bruja Loca? La Bruja Loca. En las estudiantinas. Y en el año 78, cuando yo tenía 6, lo acompañaba como sobrino, cuyos padres estaban presos en años de dictadura. Entonces esos tíos, él, junto con las demás tías, se hicieron un poco cargo de que ese niño no anduviera solo y tuviera experiencias. Entonces yo iba con él. Y entré a vivir todo lo lindo de esa creación colectiva, todo lo lindo de la fiesta de las estudiantinas de acá de San José, que ponía a todo el pueblo de San José a mirar lo que los maragatos hacían. Entonces todo eso estuvo precioso y fue muy estimulante. Algunos años en las estudiantinas, como era el mismo lenguaje, me fue preparando para el carnaval. Y cuando llegó el carnaval, con la Chancha Vázquez, que hizo un trío humorístico, yo hacía teatro, nos conocíamos de la vuelta en San José, él era mayor que yo, falleció el querido Julio, pero me veía en la vuelta. Entonces dice, bueno, ¿te gustaría participar? Mirá, es un trío humorístico y necesitamos uno que lleve más la línea. Me encantaba. Dale. Y salimos, el primer año como trío, el segundo año se seguía llamando trigonometría, pero éramos 4, ya el tercer año éramos como 8, y ahí viví la experiencia de carnaval por primera vez. Pero entonces de la mano de otros que entendían mejor la jugada, tenían más experiencia, son los que te hacen entender, claro, que esto se hereda, que esto se agradece. A mí me gusta escuchar gente que dice, porque, por ejemplo, en el campo, ¿no? A mí nadie me regaló nada, hice todo trabajando. Sí, lo hiciste trabajando, pero vos no inventaste la agricultura. A vos te explicaron cuándo plantar esto, cuándo plantar aquello, qué vacas traer para acá y cuáles son que la yerza y te rinde más, pero la Holando es más guerrera, se va a enfermar menos. Todas esas cosas te las explicó alguien. Es más, en otro momento fuiste adjudicatario de un préstamo del gobierno para mejorar tu producción, para hacer un tajamar, o de la cooperativa para que tuvieras un tanque de frío para el ordeño, etc. Entonces sí te regalaron muchas cosas. Y a nosotros nos pasó, a mí, pero a nosotros, los que nacimos en San José, que quienes hicieron las estudiantinas antes que nosotros, nos regalaron la fiesta, el interés de la gente, el gusto por hacer algo y compartirlo, porque había gente para mirarlo, no tuvimos que convencer a nadie. Claro. Nos sumamos a esa fiesta, en las estudiantinas. Y lo mismo pasa en carnaval, con todos los etcétera que se nos pueden ocurrir, porque por todos lados hay esfuerzo. A mí me pasa muchas veces, me dicen, porque a ustedes nadie les regaló nada. Nos dicen sociedad anónima por lo difícil que fue tener la contra de Chiruchi acá en San José, por ejemplo, que nos complicó pila. Sí, es cierto eso, pero también es cierto que mucha gente fue solidaria, fue generosa y nos permitió el espacio para que después nosotros hiciéramos. Sí, el empujoncito. Exacto.